Fontán, sostenía que algunos que se creen sabios, dice, omiten como cosas inverosímiles o increíbles lo que no comprenden, pero que quien quiera sacudirse la torpeza necesitará algo de locura. Y también de este lado, para no citar solo europeos, también de este lado del mundo tuvimos escribidores descosidos que con sus escritos quimera dan testimonio de la condición grotesca de este nuestro continente. Ahí está el que yo pienso es el más original de los literatos brasileños latinoamericanos del siglo XIX, el mulato, pobre, autodidacta, epiléptico, tartamudo, Joaquín María Machado de Asís. Un personaje excéntrico cuyos libros, dice él mismo, son como los beodos, se tambalean de derecha a izquierda, andan y se paran, refunfuñan, rugen, ríen a carcajadas, amenazan al cielo, resbalan, caen. Es que para el brasileño, nacido en Río de Janeiro, esto del método es mejor tenerlo sin corbata ni tirantes, sino un poco a la descuidada, como que no se preocupa de la vecina de enfrente y del instructor de la manzana. Hasta ahí, Machado de Asís. Y así es, sobre todo en nuestra América, donde si no hay liebres con cuernos y cabras con alas, sí coexisten, quiérese que no, Pachamama con tablets, aires con transnacionales, milpas con mucos, con transgénicos, esclavismo del siglo XVI y socialismo del siglo XXI. Un mundo desquiciado y alucinante, donde el presidente de Uruguay, expresidente de Uruguay, ahora se podía trasladar en un pequeño Volkswagen, mientras que al presidente de México le acabamos de encontrar un avión que vale miles de millones de dólares. Hubo un tiempo en que para los revolucionarios de este continente el subdesarrollo, una condición lastimosa que para colmo se subdesarrollaba, era un malhadado lastre estructural. Pero con el atrajo tropical a la utopía que fue la revolución cubana, del subdesarrollo devino oportunidad, el subdesarrollo devino, como dicen ahora, ventaja comparativa. Más tarde, al pardear del siglo XX, nos fuimos dando cuenta, nos fuimos percatando de que en verdad no éramos ni la vanguardia ni la retaguardia de las transformaciones históricas. Más aún, caímos en la cuenta de que en un mundo esférico la metáfora centro-periferia no se sostiene, igual que la peregrina idea de que una parte de la humanidad vive en el presente y otra vive en el pasado. Y cambiaron los discursos. El drama épico que contaba cómo la grande humanidad avanza con zancadas de gigante por la proverbial autopista del progreso que podría ser capitalista o socialista según el que hablara, pasamos a la ubicuidad, a la simultaneidad del nuevo román, de la narrativa de un mundo intrincado y recurrente, quizás no del todo circular, pues hay historia, aunque esta ya no es el destino manifiesto, sino una incierta y azarosa hazaña de la libertad. Y este mundo descentrado en el que todos somos vecinos, en el que todos somos contemporáneos, es un mundo grotesco, un mundo que desde la insípida y ñoña normalidad aparece autista, daltónico, disléxico, esquizoide, pareciera una quimera. Y si no me creen, basta con que vean los periódicos o recorran la red. El reto entonces es desentrañar una modernidad que no resultó racional y desencantada como esperaban los ilusos ilustrados e incluso el buen ver. Un sistema económico que en vez de uniforme, regulado y eficiente como lo imaginaban Smith, Ricardo, Say, el propio Marx, resultó renco, corcovado, tartajoso, un capitalismo disforme, como lo llamó Costas y Logopoulos hace ya algunos años, contrahecho, como lo llamo yo, y dilucidar un mundo sirena, un mundo quimera, significa pasar de la crítica de la economía política, del modelo ideal, a la crítica del capitalismo torcido realmente existente. Significa regresar a Marx para ir más allá de Marx. Y este es el atalaya y el divisadero desde el que he construido textos recientes como El hombre de hierro, un libro aparecido en 2008, reeditado el año pasado, en 2014, cuyo título remite a la metáfora marxiana que contrapone al hombre de hierro con el hombre de carne y hueso, para referirse a la sujeción del trabajo vivo por el trabajo muerto, a la dominación de la máquina sobre el trabajador en la fábrica capitalista y por extensión, pienso yo, a
la dimensión no solo económica, sino material y espiritual de la opresión y alienación a las que nos somete el sistema del capital. En el Hombre de Hierro me ocupo de las relaciones económicas propias del capitalismo, pero también del retorcimiento y las modalidades hostiles que el sistema le impone a la vida toda. En esta indagación, que empieza con la crítica de la tecnología capitalista, sigo a Marx, quien en sus manuscritos redactados en 1861-1863 sugiere el tema al afirmar, refiriéndose a la llamada subsunción real del trabajo en el capital, dice Marx: con la maquinaria, la contraposición o enajenación del trabajador avanza hacia la contradicción. Un antagonismo que ya no es solo antagonismo económico, sino también material y espiritual, un antagonismo que yo rastreo en la impronta que el capital deja en la esfera de la producción, pero también en la esfera del consumo, en el mundo fabril, en el mundo doméstico, en la ciudad y en el campo, en el ámbito de lo público y de lo privado, en la ciencia y su extensión tecnológica, en el cuerpo y la mente, en la vigilia y en el suelo. El capital está en todos esos sitios. La idea rectora del Hombre de Hierro es que el filo más calador del gran dinero, del capital, no es el de la explotación del trabajo que opera a través de los valores de cambio, que se hace evidente en la vertiginosa riqueza de unos y la obscena pobreza de otros, sino el envilecimiento y la perversión de los propios valores de uso que son su soporte. Una viciosa distorsión que quizás es menos patente que la otra, que la anterior, pues se oculta tras el brillo de las potencias tecnológicas y tras la seducción de la abundancia consumista. A la vez, Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la tecnología y las formas de cooperación en el trabajo propias del capitalismo tienen dos caras, es decir, poseen un doble valor de uso. Por una parte, deben ser capaces de generar bienes que satisfagan necesidades materiales o espirituales, de otra manera no tendrían demanda final, pero por otra parte deben hacerlo de tal modo que maximicen las ganancias derivadas de la inversión, pues esto, y no la satisfacción de necesidades humanas, es el verdadero motor de la producción capitalista. Es decir, que las presuntamente virtuosas fuerzas productivas son en sí mismas viciosas relaciones de producción. Piensen, si no, en las tecnologías prodigiosas, pero malignas, como la fractura hidráulica de esquistos, la minería a tajo abierto, la ingeniería genética de semillas. El modo material de producir y por tanto su soporte tecnocientífico no son de ninguna manera neutrales. Llevan la marca, la impronta del lucro. La lógica codiciosa impregnada en la tecnología y las formas de cooperación, en nombre de la cual no importa si los trabajadores y la naturaleza tienen que ser exprimidos y sacrificados. Un genocidio, un geocidio, que de hecho viene ocurriendo, aunque variando las formas, desde las sórdidas y contaminantes fábricas dickensianas de la primera revolución industrial hasta las socioambientalmente obscenas maquinadoras de nuestros días. La conclusión es que las fuerzas productivas del capitalismo son a la vez productivas y destructivas. Productivas porque deben reproducir la vida o cuando menos no impedir su regeneración, destructivas por cuanto ante todo deben valorizar al capital, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. No solo el modo material de producir propio de la modernidad capitalista es a la vez virtuoso y vicioso, también son virtuosos y viciosos a la vez sus productos. Desde que Aristóteles lo estableció dicotómicamente, sabemos que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio. Como valores de uso son medios de producción o medios de vida que satisfacen necesidades humanas. Como valores de cambio son objetos económicos que en el mundo de hoy satisfacen la necesidad del capital de valorizarse obteniendo un beneficio de la producción y comercialización de bienes. Pero si las mercancías capitalistas están ante todo y por sobre todo al servicio del lucro, es de esperarse que su propia configuración material y espiritual responda primordialmente a esta conclusión, al lucro, aun si con ello se pervierte su función de satisfacer reales necesidades humanas. Y de esta manera los medios de vida devienen a la vez medios de muerte. Piensen, si no, en el transporte contaminante, los alimentos chatarra, las aguas edulcoradas. En el consumo final, llamado también improductivo, el consumo que practicamos las personas,
La codicia capitalista está naturalmente presente en los precios de los bienes, en tanto que estos montos, estas cifras son portadoras de la ganancia, es decir, están preñadas de plusvalía, de trabajo impago que se realiza en el contrato. Pero la viciosa impronta del capital no está solo en el código de barras del envoltorio, está también en lo que el envoltorio contiene y finalmente está en el propio engañoso y seductor envoltorio. El problema con los refrescos embotellados, por ejemplo, no radica únicamente en lo mucho que gastamos y vamos a ganar para satisfacer nuestra sed, sino en el sodio, los azúcares, los saborizantes, los colorantes que contienen el recipiente, que son adictivos, tóxicos y a la larga mortales. Adición y toxicidad que valen para los objetos a la mano, y que estoy poniendo como ejemplo, pero también para los desquiciantes modos urbanos de vivir, para la colonización del imaginario colectivo por la industria cultural, para la fractura y compartimentación de los saberes humanos. El capitalismo pues penetra y corroe todas las cosas, las físicas y las metafísicas, en tanto que valores de uso en el reino del gran dinero, los que debieran ser bienes, son o se han vuelto males. Que el sometimiento del trabajo a las condiciones materiales de la producción capitalista configura una contradicción hostil, estoy usando sus propias palabras. Es algo que Marx reconoce ya en los manuscritos formulados entre 1861 y 1863, y en particular en el texto que tituló El proceso de producción del capital, capítulo 6, que como sabemos no incluyó finalmente en el libro del Capital como uno. Todo lo antes dicho significa, entre otras cosas, que la emancipación humana no puede quedarse en cambiar el presente modo de producir por un sistema económico sin explotación. Es igualmente necesario, es igualmente indispensable subvertir de raíz el maligno orden material y espiritual edificado históricamente por el dinero grande, por el capital. Esto sin duda nos llevará un poco más de tiempo, pero quizá con ello nos ahorremos desfiguros y malos pasos como los del socialismo, el socialismo realmente existente, el socialismo utópico del siglo XX. Que la batalla es también contra la destructiva y alienante forma material de producir y consumir que nos ha impuesto el capital, lo documenta la espontánea batalla que hace más de 2 siglos libraban los seguidores del legendario general Luth, que en las ciudades destruían máquinas textiles, así como los combatientes del igualmente legendario capitán Swing, que en los campos destruían triadoras. Y Marx ya entonces era consciente de lo pertinente de esta batalla, como se ve en su referencia al tema en los manuscritos de 61-63, donde Marx dice: es también con la maquinaria cuando el trabajador combate por primera vez directamente la fuerza productiva desarrollada por el capital, considerándola un principio antagónico respecto de él mismo como trabajo vivo. La destrucción de la maquinaria y en general la oposición por parte del trabajador a la introducción de la maquinaria es la primera declaración de guerra contra el medio de producción, contra el modo de producción desarrollados por el capitalismo. Hasta ahí Marx. Escribí un escueto y pontificador por su estilo de cargo sobre la gran crisis, de algo que vale la pena traer a colación. Son 10 puntos, son 10 tesis sobre la crisis múltiple, sobre la crisis multilateral, sobre el colapso civilizatorio, sobre la crisis de época en la que estamos. Primero, la gran crisis es una y a la vez es múltiple. Es un entrevero de cambio climático, erosión ambiental, recesiones económicas, encrucijada energética, incertidumbre alimentaria, incremento de la pobreza y de destrucción, descrédito de la política de sus instituciones de origen liberal. La gran crisis la provoca el capital al tratar como mercancías al dinero, al hombre y a la naturaleza. La primera, la especulación con el dinero, genera periódicas contradicciones internas del sistema económico, contradicciones que frenan la acumulación. En cambio, las segundas, ponerle precio a la naturaleza, ponerle precio al hombre, ocasiona una contradicción externa que fractura el orden civilizatorio. Quinta, la gran crisis se gestó a raíz del vuelco histórico por el que transitamos de sociedades con mercado, que sin embargo regulaban la producción y el intercambio, a sociedades para el mercado, de mercado, donde la economía priva, domina sobre hombres y mujeres,
donde el valor de cambio domina sobre el valor de uso, donde el trabajo muerto domina sobre el trabajo vivo, donde las cosas dominan a las personas. Sexto, la gran crisis remite a la explotación del trabajo y a la desigualdad económica, claro está, pero señala también la dominación colonial, la opresión asociada con el género, la edad, la etnia, la creencia, la elección sexual, la apariencia, un envilecimiento que carcome tanto el orden material como el orden espiritual, extendiéndose de la producción económica a la llamada reproducción social, de la jornada laboral al tiempo libre, de la vida pública a la privada, de la vigilia al sueño. En esta dualidad ontológica y existencial se origina la condición abigarrada, la condición grotesca del mundo en que habitamos. Porque como quimeras, como las quimeras, que son a la vez humanas y divinas, nosotros somos devorados cotidianamente por el sistema y regurgitados una y otra vez. Somos incluidos y excluidos, somos centrales y a la vez marginales, somos productivos y reproductivos, somos hombres y mujeres, somos sumisos y rebeldes, uniformes y diversos, somos cosas y personas, somos objetos del mercado y somos sujetos críticos. La subversión del mundo grotesco tiene por fuerza que ser una subversión grotesca, grotesca en el modo de la profanación, grotesca en el modo de la inversión, grotesca en el modo de la desproporción, grotesca en el modo de la risa, no de la risita sonriente de la mesa de café, sino de la carcajada de la calle y del carnaval. Tiene que ser grotesco, carnavalesca la subversión de un orden grotesco. Lo tocante pues a la obligada subversión radical de lo que nos niega también radicalmente, empiezo por tomar distancia, por desmarcarme del prometeísmo que ve la historia como un lineal curso progresivo pautado por el incesable desarrollo de las fuerzas productivas. Y es que de la misma manera en que la abundancia que ellos prometen es vista como premisa sin la cual no será posible la equidad solidaria que anuncia la utopía. Esta visión de que solo con la abundancia generada por el desarrollo de las fuerzas productivas podemos tener un mundo solidario es difícil de sostener, donde estas fuerzas productivas se muestran también destructivas y se confirma una y otra vez que la austeridad y aún la carencia pueden ser generosas, pueden ser fraternas, mientras que los ahitos son proclives a la mezquindad y al egoísmo. Ya lo sabía, y cito otra vez a Montaigne: nada, dice él, nada empacha tanto ni es tan molesto como la abundancia. Si nos tragásemos las leyendas urbanas de la modernidad, leyendas que nos venden un orden quizá injusto, quizá desigual, pero previsible, ordenado, consistente. La revolución también de este orden previsible, este orden ordenado, valga la redundancia, este orden consistente, debería ser ineluctable, fechada, instrumental, una revolución sensata, una revolución nona, como la propia modernidad. Pero la emancipación, la revolución que importa, es fractal, o si quieren, salto cuántico por el que se pasa de un sitio a otro sin transitar por los puntos intermedios. No un parto, como dice la metáfora, no una culminación, sino una ruptura, el abandono del tiempo progresivo, una revolución como la entendieron Max Horkheimer o Walter Benjamin. Tampoco creo en la revolución fechada como merolico de feria, como marchante de carnaval. Al describir lo grotesco carnavalesco, incluso Mikhail Bakhtin parece estar anunciando una poción, un elixir mágico que cura el mal de la seriedad y alivio del detenimiento físico y el metafísico. Dice Bakhtin sobre el carnaval: ilumina la salida, incentiva, permite asociar elementos heterogéneos, permite aproximar lo que está lejano, ayuda a liberarse de las ideas convencionales sobre el mundo y de elementos banales y habituales, permite mirar con ojos nuevos al universo, permite comprender hasta qué punto lo existente es relativo y, consecuentemente, comprender la posibilidad de un orden distinto del carnaval que es, piensa Bakhtin, utópico. Y además el carnaval intermedio. Sin renegar del posibilismo, sin renegar de la ingeniería social, sin renegar de la necesidad de hacer planos constructivos, de hacer estudios
de factibilidad con vistas a edificar un mundo mejor, creo que la emancipación de la subjetividad va más allá. No es un medio sino un fin en sí mismo, no una acción instrumental sino una utopía autocumplida, más que un proyecto viable es una experiencia en curso. En el sentido, sacar el carnaval de la Cuaresma y de los espacios acotados donde enclaustrar la iglesia y la mercadotecnia no es estrategia emancipadora, sino éxtasis, la libertad que se consigue al ejecutarse, la fraternidad que se construye practicándola, la igualdad en la diferencia es el alma del sartreano grupo en función, que es el alma del nosotros en acción, del nosotros en movimiento. Y últimamente todos los caminos conducen a Val del Beca. ¿Por qué sucede que este carnaval ampliado que nos propone Bakhtin y que yo recojo, esta fiesta que se convierte en la segunda vida del pueblo, dice Bakhtin, que temporalmente penetra en el reino utópico de la universalidad, de la igualdad, es muy semejante a los trances mesiánicos y auláticos de los que hablaba el de Franco, muy semejante a la inquieta y oscura violencia divina o violencia pura, que no preserva derecho, que no funda derecho, que ni siquiera es violencia en sentido estricto, sino que es la incondicionada negación de toda norma impostasiada, por lo tanto, de toda violencia. Termino otra vez con palabras de Rabelais, inspirador de Bakhtin, y un hombre que ya a mediados del siglo XVI criticaba el orden disciplinario que empezaba a imponerse, y criticaba este orden disciplinario en nombre de la desaforada locura popular. Escribe Rabelais: ¿por qué el mundo ya no es tan loco, tan necio, tan desprovisto de sentido, tan ligero de cerebro? ¿Por qué en este tiempo y no más tarde tuvo fin la antigua locura? ¿Por qué en este tiempo y no más tarde ha comenzado su prudencia? ¿Qué mal nos vino de la locura precedente? ¿Qué bien nos viene de la prudencia que le ha sucedido? Ahí está la pregunta del francés, que cada quien la conteste como quiera. Gracias. Y el último, sin duda, la 10ª tesis, que afirma más o menos, hablo de memoria, que la crisis somos las personas que vivimos la crisis, que la crisis no es la economía, que la crisis no es la ecología, que la crisis no son las instituciones, que la crisis somos nosotros, y que habrá crisis, en verdad crisis, como una disyuntiva para la humanidad, como un momento de decisión para todos, en la medida en que la asumamos como reto, en la medida en que la asumamos como desafío. Si los seres humanos no reconocemos que el mundo a nuestro alrededor se está derrumbando, la crisis no existe, esto será el hundimiento de un buque. Si queremos que haya un naufragio, necesitamos ponernos al tanto y necesitamos salvarnos todos. Termina diciendo que la crisis es la esperanza, hay crisis porque hay esperanza. Si no hay esperanza nos vamos a morir, si no hay esperanza el mundo se va a acabar, si no hay esperanza todo se va a derrumbar. Si hay esperanza lo vamos a salvar, hay crisis porque hay esperanza. ¿Por qué los seres humanos debemos estar conscientes de esta crisis para saber afrontarla? ¿Cuál realmente es este eje de la crisis? Porque nos va la vida en ello, nos va la vida a nosotros y a nuestros semejantes, porque es un problema de generosidad también, no es un problema nada más de sobrevivencia individual. Uno puede quizás aceptar que las cosas están muy mal, que la vida no tiene sentido, que uno ya está viejo, que uno ya está enfermo, que uno no tiene ya ningún proyecto. Uno pudiera llegar a esa conclusión en un momento dado. Pero uno está rodeado de otros, uno está rodeado de sus semejantes, uno tiene hijos, tiene nietos, o espera tenerlos algún día. Y entonces uno tiene que preocuparse por los demás. No podemos aceptar nuestro fin, podemos aceptar nuestra muerte, podemos aceptar nuestra decadencia. No podemos aceptar el fin de los demás, no podemos aceptar la decadencia de los demás. No podemos creer en un mundo en donde nuestros hijos y nuestros nietos no van a estar porque habrán muerto. El problema de la crisis es un problema de asumirla como esperanza. No hay manera de vivir de otro modo. En frente a esto, ¿cuáles son los retos que le queda a la universidad o qué papel está jugando la universidad frente a esto? Claro. Bueno, tú empezaste diciendo que agradecías mucho mis palabras en este país.
Yo diré que agradezco a este país y a otros países del cono sur de esta nuestra América lo que están haciendo. No son las palabras, no son los conceptos, no son las teorías las que se hacen en las universidades y que son importantes, que son útiles, pero no son estas, no son los libros, no son los ensayos, no son los tratados, no son las tesis, no son las comunicaciones, no son las conferencias, no son los congresos. Es el pueblo marchando, es la gente del común, con educación o sin educación formal, porque educación todos la tenemos, la que debe darnos esperanza. Si hay pueblos en marcha, si hay gente involucrada en los cambios, si hay gente dispuesta a poner su vida, su esfuerzo, su sangre, su sudor al servicio de una causa, entonces lo que hacemos en las universidades tiene sentido. Entonces lo que hacemos aquí en este momento en un congreso, lo que hacemos dando una clase, lo que hacemos presentando un examen, tiene sentido. El sentido de las palabras, el sentido de las teorías, el sentido de los conceptos, se lo dan las acciones, se los dan las personas. Y creo que en este momento y en este país se están haciendo cosas. Podemos ser críticos, podemos estar conformes, podemos estar inconformes, nos puede gustar todo o solo algo, no nos puede gustar nada, pero que en Ecuador, que en Bolivia, que en Venezuela están sucediendo cosas en este momento, yéndonos más al sur, que en Brasil, que en Argentina, que en Uruguay están sucediendo cosas, es indudable. Y estoy mencionando solo países en donde hay gobiernos democráticos y progresistas, y me faltó mencionar a Brasil.